Todo padre tiene que cargar la cédula y la partida de nacimiento del menor de edad. Así tenga una hora para cumplir la mayoría de edad, tiene que tener un permiso por el Instituto Nacional del Menor. Buenos días, familia hermosa, ¿cómo están? El día de hoy estamos justamente en el terminal Big Low Center en Valencia, en el estado Carabobo, y obviamente nos vinimos para acá porque nos vamos de viaje para justamente, ya va a quedar oscuro, así, nos vamos justamente para Barquisimeto, y obviamente yo quería hacerles un video referente a cuáles son los precios que se están manejando en el día de hoy para poder viajar de Valencia a todos los estados en Venezuela. Entonces vamos a ver qué tipo de o cuánto están cobrando los pasajes, cuáles son los costos, cuál es la manera ahora de cobrar los pasajes, y vamos a ver cómo se maneja todo. No les grabo el terminal como tal porque el video es referente a los precios de los pasajes de Valencia a todos los estados en Venezuela. Ya si no has visto el video que yo tengo de cómo están los terminales, obviamente nosotros ya hicimos un video en el cual grabamos el terminal de Valencia, pero eso fue el año pasado. Obviamente les voy a actualizar esto, les voy a grabar unas que otras cositas, pero en resumidas cuentas, el día de hoy vamos a ver los precios. Así que no se despeguen, si les gusta este video dejen like, comenten y suscríbanse. Así que guaya. Bueno, aquí me pararon, familia, para la cédula. Tienen así como, están haciendo una inspección para que todo esté en orden en el terminal. Aquí están los policías, me pareció súper calidad referente a, me dieron la cédula y listo, pues pasaron así súper rápido. Están verificando a todas las personas, a dónde van, y bueno, a ver si no tienen ninguna multa que pagar o están solicitados, uno nunca sabe. Pero me pareció calidad y súper educado, súper educado. Entonces, bueno, familia, aquí vamos a buscar ya, ahorita ya estoy en el terminal como tal, adentro. Entonces vamos a buscar ya lo que son el precio y los valores, y alguien que me pueda decir todos los precios de Valencia a todos los lados. Más localcitos abiertos. Si lo comparamos a la vez pasada, al año pasado, que nosotros grabamos aquí en el terminal, obviamente no estaban todos abiertos, pero ahora sí veo todos abiertos, o muchos más abiertos, y me parece súper positivo. Mira, gente limpiando, hay muchos, mira hasta donde llega, muchos locales abiertos, y eso me agrada, pues, que se está moviendo otra vez el comercio. De este lado sí está un poquito más cerrado todo, ¿no? Estaba preguntando a uno de los comerciantes de acá y él me dice que normalmente aquí ya a las 9, 10 de la noche ya no hay ni siquiera personas. Esto lo cierran todo completo, lo cierran. O sea, que no hay autobuses que salgan a las 11 de la noche, 12 de la noche, no lo hay. Entonces, los rubros de comida normalmente están abiertos como hasta las 7, 8 de la noche aproximadamente. Quedan como 1 o 2 a 9 de la noche. Pero entonces, para que tomen en cuenta eso de que no es que el terminal está abierto 24 horas, sino que ya más o menos 9, 10, ya no hay nadie acá en el terminal. Entonces, dato muy importante que pueden ustedes tomarlo en cuenta. En contacto con un señor que tiene más de 30 años trabajando aquí, aproximadamente muchos años, en la cual él es el que nos va a informar sobre los pasajes. ¿Cómo está, señor Giovanni? ¿Cómo le va? Mire, nosotros queremos saber cuáles son los precios de Valencia a varios estados. Por lo menos de Valencia a Barquisimeto, ¿cuánto es? De Valencia a Barquisimeto vale $15 en carrito, $12 vale en camioneta. Okay, que son una modalidad de 32 puestos, y esto es una modalidad de carrito por puesto, que son 5 puestos a 4 puestos. Ok, entonces de Valencia a Caracas. Valencia a Caracas, $15 también. $15, pero en autobús. No, en carrito por puesto, carro de modalidad de 4 puestos. ¿Y en autobús? En autobús está en $5 o $6. $5 o $6, ok. Y de Valencia a San Cristóbal en autobús. De Valencia a San Cristóbal está en $35. $35, ok. Y de Valencia a Falcón, a las playas. Valencia al Falcón, depende, porque de aquí a Coro vale $25. Okay. De aquí a Tucaca, o sea, Chichirivichi está en $15. Son carritos de modalidad. Okay. Ahora en camioneta creo que está en $5 o en $6. Okay. $5 o $6 en autobús, de Valencia a Falcón. Sí, en autobús, que son modalidades de 32 puestos en adelante. Ok. Entonces, también de Valencia a Barinas en autobús.
Valencia Varina creo que está en 18 dólares. En autobús. Ajá. ¿Y en carrito por puesto? En carrito por puesto está en 25 dólares. Ok, y ahora vamos con de Valencia a Pure. De Valencia a San Fernando de Apure sale nada más una modalidad, que es un solo vehículo. Ok. Ok, está creo que en 25 dólares. ¿Ese carrito por puesto? No, ese ¿En autobús? En autobús porque el terminal llano central es Maracay. Ok. Y allá donde sale la mayoría de lo que es carrito y autobús. Aquí sale nada más una sola modalidad que es la 8 de la mañana. Interesante saber eso, interesante para que todos ustedes se enteren las modalidades para viajar en carrito por puesto, que es de 4 personas, 4 a 5 personas. de 4 a 5, o en autobús, que es de 32 personas en adelante. Pues si se va a un expreso o algo, es más grande. Ahora, de Valencia a Carúpano. De Valencia a Carúpano, ahí sí no estoy muy seguro sobre el precio, pero debe estar por ahí en los 30, 35 dólares. 30, 35 dólares aproximadamente. ¿Qué más falta de Valencia para otro lugar? De Valencia a Puerto La Cruz, Ajá, ¿cuánto? 25 dólares en camioneta. En camioneta. En carrito está en 35. 35. Carrito por puesto Valencia a Maracaibo está en 25 dólares en camioneta y en carrito está en 45 dólares por puesto. Para el Zulia Para en el 35. Maracaibo. Ajá, para el Zulia Maracaibo. En carrito está en 45 por puesto. ¿Y en autobús? Está entre alrededor de 25 a 28 dólares. 25, 28 dólares. Está He buenísimo. puesto en adelante porque trabaja en volumen. Oye, está buenísimo. Toda la información referente a los precios de todos los pasajes aquí en el estado Carabobo, en el terminal. Y cuenta con un seguro de pasajero, que eso no, que es algo que lo estipula la ley, que es el seguro de pasajero, su listín correspondiente y su video, que es algo reglamentario de aquí, tanto seguridad como para el pasajero como para el chofer. Ah, eso lo hacen cuando las personas se montan en el autobús. Antes de salir de la unidad, tiene que tomar, se toma esa medida. Ah, te para la graban, seguridad. te anotan. Y artículo 368 o 318. Ok. Todo padre tiene que cargar la cédula y la partida de nacimiento del menor de edad. Así tenga una hora para cumplir la mayoría de edad, tiene que tener un permiso por el Instituto Nacional del Menor o un permiso por la alcaldía para poder realizar el viaje hacia el exterior. Importantísimo eso, lo de los permisos, ¿no? Lo de los permisos, que así sea su papá, tienes que tener tu partida de nacimiento. No, dar la veracidad de que es el papá o la mamá con un permiso. Con un permiso. ¿Y ese permiso lo sacan en dónde? En el Instituto Nacional del Menor. Ah, bueno, para que estén atentos. Allí, familia, si viene con sus hijos, tiene que tener un permiso, así sean sus hijos con su cédula. Pero si no tiene el permiso, no viaja. No, y una tercera persona, que puede ser la abuela, puede ser la tía tiene que tener una autorización padre y madre y el permiso del Instituto Nacional del Menor para poder realizar. Esos serían el viaje. como dos Una permisos. autorización, sí. La autorización y De los dos el del padres, padre. firmado y sellado con su número de fotocopia del número de cédula, anexado a una hoja del permiso. Oye, buenísima esa información, señor Giovanni. Muchísimas gracias de verdad por esta información. Cabe destacar, familia, que nos dieron toda la información referente a los viajes, los permisos, los pasajes, de todo lo que tienes que hacer para si viajas con un menor de edad, así sea su papá, tienes que traer un permiso firmado y sellado por esa institución que dio el señor, de verdad que no me la grabé. También la información correcta de los pasajes de Valencia hacia casi todos los estados de Venezuela, y fue súper puntual el señor con toda la permisología y los pasajes, tanto de carritos por puesto, que es un transporte de 4 personas, 5 personas cuando mucho, es un carro normal, un vehículo, o los pasajes de transporte que son de 35, 32 personas en adelante, dependiendo el autobús. Entonces, creo que nos dieron una información certera, una información muy buena para todos ustedes. Familia, y me acaban de informar algo muy importante, que obviamente se los tengo que decir. Afuera del terminal del Big Low Center hay muchos carritos por puestos también, pero que cobran mucho más caro y no pertenecen al terminal. No son una línea formal, no tienen seguro y no es muy legal que digamos, pero ellos se encuentran afuera. Fíjense la diferencia de precio. Yo me estoy yendo por tan solo 15 dólares en una línea segura, que son estos carros que están aquí, que son carros, allá están, que son carros que tienen más de 40 años aquí en el terminal del Big Low, una línea que tiene seguro, mientras que los terminales, mientras que los carros por puesto que están afuera del terminal te cobran más caro y no tienen seguro. Estos tienen seguro, te toman fotos,
te graban, obviamente las personas que se van, placa tal, y el terminal se hace responsable de muchas cosas que los carros de afuera no se hacen. Entonces, afuera te cobran carrito por puesto, más costoso y es menos seguro. Aquí adentro, obviamente, es más económico y es más seguro porque están totalmente legalizados. Y si te has quedado hasta este lugar en el video, por favor sígueme en mis redes sociales y también suscríbete en mi canal, que es totalmente gratis y puedes disfrutar de todas las aventuras que podemos estar haciendo acá en este canal de aventuras, gastronomía y turismo en Venezuela, familia. Así que, como yo te digo, guaya. Bueno, familia, ya hemos llegado al terminal de Barquisimeto. También tengo un video en el terminal de Barquisimeto. Si no lo has visto, pues anda y pégale ahí. Fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado este contenido, de verdad. Si no estás suscrito, suscríbete en mi canal, por favor. Y esté pendiente porque esta saga de Barquisimeto vamos a estar desde hoy jueves hasta el domingo. Entonces quédense porque esta saga va a estar súper buena de Barquisimeto. Así que atento a todo lo que les estoy diciendo de Barquisimeto porque lo vamos a pasar genial y vamos a conocer un pueblito súper brutal aquí en Barquisimeto. Entonces, sin más que decir, como yo siempre les digo, familia, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o negocio. Así que, vaya.